Nunca imaginé que mi vida cambiaría de la forma en que lo hizo aquella noche, cuando descubrí algo que todavía me cuesta aceptar. Durante años trabajé en las calles de San Salvador, bajo la luz amarillenta de los postes que parecían más cómplices que testigos de lo que ocurría en la penumbra. Yo había aprendido a sobrevivir con mi cuerpo, vendiéndome a los hombres que buscaban lo que en sus casas no encontraban. Y aunque me había hecho fuerte, nunca estuve preparada para lo que iba a descubrir de mi mejor cliente. Él no era cualquier hombre, era un pastor. Su nombre era Pastor Gabriel Méndez, y lo conocí en una de esas noches húmedas, en las que el aire cargado de olor a alcohol y sudor parecía pegarse a la piel. No era como los otros, no buscaba el contacto rápido y torpe que ofrecían la mayoría, ni las conversaciones vacías que algunos intentaban antes de pagar. Él se detenía frente a mí, me miraba a los ojos y hablaba con calma, como si lo que estaba a punto de hacer no fuera pecado, como si se convenciera de que en realidad me estaba ayudando. Al principio pensé que era uno de esos hombres extraños, de doble vida, pero con el tiempo comprendí que lo suyo era mucho más oscuro. La primera vez que subí a su carro, un viejo sedán gris con olor a incienso, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. En el asiento trasero había un pequeño maletín negro cerrado con un candado. No le presté demasiada atención, aunque me quedó grabado en la memoria. Me llevó a un motel en las afueras, uno de esos que parecían construidos con prisa, con paredes de bloques mal pintados y cortinas demasiado gruesas para ocultar lo que pasaba dentro. Durante el trayecto me hablaba con voz tranquila, haciéndome preguntas sobre mi vida, sobre mi infancia, como si de verdad le interesara. Era extraño, porque mientras más me observaba con esos ojos oscuros y penetrantes, más sentía que no podía mentirle. Con el tiempo se convirtió en mi cliente más constante. Llegaba siempre a la misma hora, los miércoles por la noche, como si tuviera una rutina marcada. Nunca me trató con desprecio ni violencia. Al contrario, me hablaba con una dulzura que resultaba perturbadora en alguien que me pagaba por sexo. Me daba más dinero que los demás, como si quisiera comprar no solo mi cuerpo, sino también mi silencio. Yo aceptaba, porque en ese mundo la supervivencia dependía de los billetes que podías guardar en la cartera. Pero un día, su secreto empezó a revelarse poco a poco. Recuerdo esa noche como si la estuviera viviendo ahora mismo. El motel estaba casi vacío, y mientras él se duchaba, yo me quedé mirando el maletín negro que había llevado consigo. La curiosidad pudo más que el miedo, y me acerqué para observarlo de cerca. El candado estaba entreabierto, como si él lo hubiera olvidado. Lo abrí con cuidado, y lo que vi dentro me heló la sangre. Había pequeños frascos de vidrio llenos de un líquido rojizo, que parecía sangre, junto con mechones de cabello atados con hilos rojos, y papeles doblados con símbolos extraños, dibujados con tinta negra. Había también velas negras, un crucifijo invertido, y una Biblia vieja con las páginas manchadas. Me quedé paralizada. ¿Qué hacía un pastor con esas cosas? Era una especie de ritual. En ese momento lo escuché salir del baño, y apresurada cerré el maletín y lo dejé en su sitio. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Cuando salió, se acercó a mí con esa mirada que me desarmaba, y sin que yo dijera nada, sonrió de forma inquietante. «No debiste mirar», me dijo en un susurro, como si supiera exactamente lo que había hecho. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Quise negarlo, decir que no había tocado nada, pero sus palabras fueron suficientes para hacerme entender que ya no tenía escapatoria. Esa noche no fue como las demás. No me tocó, no me habló de la misma forma. Se limitó a observarme, sentado en la orilla de la cama, con las manos entrelazadas como si estuviera orando. Había algo en su mirada que me hacía sentir desnuda de un modo distinto, como si pudiera ver más allá de mi piel, hasta lo más profundo de mí. Antes de marcharse, se inclinó y me dijo al oído: «Si supieras lo que realmente soy, me buscarías tú. Me buscarías tú». Después de eso, desapareció durante semanas. Yo pensé que se había aburrido de mí, como solía pasar con los clientes frecuentes, pero en el fondo sentía que no era así.
Cada vez que miraba la esquina donde solía estacionar su carro, me invadía una mezcla de miedo y ansiedad. Una noche de lluvia, cuando ya había casi olvidado su rostro, lo vi de nuevo. No estaba en su carro, sino en una camioneta negra, acompañado por 2 hombres que parecían guardaespaldas. Se detuvo frente a mí, bajó la ventana y me llamó por mi nombre, cosa que me erizó la piel porque jamás se lo había dicho. Dudé en acercarme, pero al final lo hice, como si algo en mí me empujara hacia él. Me llevó a un lugar distinto, no a un motel, sino a una casa en las afueras, en un terreno rodeado de árboles altos. Al entrar, lo primero que noté fue el olor penetrante a cera derretida y humo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con algo que parecía ceniza, y en el centro de la sala había un altar improvisado con velas negras y fotos de personas que no conocía. Algunas estaban quemadas por las orillas, otras tenían manchas oscuras como de sangre seca. Me quedé inmóvil, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Él, en cambio, parecía tranquilo, casi en paz. «Bienvenida a mi verdadero templo», me dijo con una sonrisa que no olvidaré jamás. En ese instante comprendí que todo lo que había imaginado sobre él se quedaba corto. No era solo un pastor con doble vida, no. Lo que hacía estaba más allá de lo que podía entender. Lo que ocurrió esa noche fue el inicio de mi descenso a una oscuridad de la que aún no logro escapar. Esa noche me quedé de pie, sin atreverme a mover un solo músculo. Todo en aquella sala parecía observarme. Las velas parpadeantes, las fotos mutiladas, los símbolos en las paredes que parecían palpitar como si tuvieran vida propia. El pastor Gabriel se acercó lentamente, tomó mi mano con suavidad y la colocó sobre el altar. Sentí la madera fría y áspera bajo mis dedos, pero lo que más me perturbó fue que mi piel se erizó como si estuviera tocando algo vivo. «No tengas miedo», me dijo con una calma perturbadora. «Aquí no hay pecado, solo verdad». Quise retirar la mano, pero él la sostuvo con fuerza. En ese momento, uno de los hombres que lo acompañaban apareció con un cuenco de barro lleno de un líquido oscuro. El olor metálico y penetrante me reveló lo que era: sangre. La colocó frente a mí, y el pastor hundió sus dedos en ella, dibujando un símbolo en mi frente. El contacto helado me hizo estremecer. «Ahora estás marcada», susurró con voz grave. «Ninguna sombra podrá tocarte mientras estés bajo mi protección». Lo miré horrorizada. Yo quería salir corriendo, gritar, escapar de aquella casa maldita, pero algo me lo impedía. Era como si sus palabras me hubieran amarrado a ese lugar. De pronto los hombres comenzaron a entonar un canto gutural, bajo y repetitivo. El pastor cerró los ojos y se arrodilló frente al altar. Yo estaba atrapada, observando cómo las velas parecían alargarse, proyectando sombras que se movían solas por las paredes. Entonces, sin previo aviso, sentí un frío recorrer mi espalda y escuché una voz que no provenía de ninguno de los presentes. Era una voz susurrante, como si alguien hablara justo detrás de mí. «Él ya es mío, y ahora tú también». Giré la cabeza bruscamente, pero no había nadie. Sentí las lágrimas resbalar por mi rostro. Quise pedir ayuda, pero los hombres parecían en trance, y el pastor estaba absorto, murmurando palabras en un idioma que jamás había escuchado. El aire se volvió denso, y por un instante creí que no podría respirar. De pronto, todo cesó. Los cánticos se detuvieron. El pastor abrió los ojos y las sombras regresaron a su lugar. El silencio fue tan repentino que me dolieron los oídos. Él se puso de pie y me miró fijamente. «Lo que viste no debes contarlo», me dijo con una seriedad que heló mi sangre. «Hay cosas que no todos están preparados para entender». Yo asentí con la cabeza, temblando. Incapaz de pronunciar palabra, me llevó de regreso a la ciudad en silencio. Esa noche no me pagó, ni siquiera intentó tocarme. Cuando me dejó en la esquina habitual, me miró una última vez y dijo: «Ahora estás unida a mí, quieras o no». Después arrancó el carro y desapareció en la oscuridad. Los días siguientes fueron una tortura.
Soñaba con aquella sala, con las fotos en el altar, con los cánticos que aún resonaban en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquella voz susurrándome al oído. Comencé a sentir que alguien me observaba, incluso cuando estaba sola. Las sombras en mi cuarto parecían moverse, y en más de una ocasión desperté con marcas en la piel, como si manos invisibles me hubieran sujetado durante la noche. Intenté volver a la normalidad, trabajar como siempre. Pero algo había cambiado. Los hombres que se me acercaban ahora lo hacían con miedo. Algunos incluso me evitaban como si notaran algo extraño en mí. Una noche uno de ellos me dijo en voz baja: «Tú cargas algo oscuro. No quiero problemas». Eso me derrumbó. Yo no había pedido nada de lo que me estaba pasando. Era como si el pastor hubiera abierto una puerta que ahora no podía cerrar. Semanas después, él volvió a buscarme. Esta vez me recogió en la camioneta negra, solo, sin los hombres que lo acompañaban antes. Yo no quería subir, pero mis piernas se movieron solas, como si una fuerza invisible me obligara. Durante el trayecto guardó silencio, y yo no me atrevía a mirarlo. Solo cuando llegamos a las afueras, rompió el silencio. Dios y el demonio no son enemigos, son dos caras de la misma moneda, dijo mientras estacionaba frente a otra casa distinta, más grande, rodeada de árboles retorcidos. Quiero que lo entiendas. Entramos en la casa, y de inmediato me golpeó un olor insoportable a carne quemada. Vi en el suelo restos de lo que parecían animales sacrificados, y en las paredes símbolos más complejos que los de la primera casa. El altar era más grande, y en él había fotografías de personas que reconocí, mujeres de la calle, compañeras que habían desaparecido en los últimos meses. Sentí náuseas. ¿Qué hiciste con ellas?, pregunté temblando. Él se acercó a mí, levantó mi rostro con suavidad y me respondió con una calma que me aterrorizó más que cualquier grito. Las liberé. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas. No podía procesar lo que estaba escuchando. Esa noche, frente a ese altar, comprendí que Gabriel no solo era un pastor hipócrita, ni siquiera un simple brujo. Era algo más. Alguien que jugaba con fuerzas que yo no entendía. Y lo peor era que de alguna forma me había arrastrado a su mundo. Un mundo del que no sabía si podría escapar con vida. Después de aquella noche, mi vida dejó de ser mía. El pastor Gabriel comenzó a buscarme constantemente, pero no siempre era para lo mismo. A veces me llevaba a moteles como antes. Otras me obligaba a acompañarlo a esas casas donde realizaba sus rituales. Yo ya no era su amante pagada, sino algo más cercano a un testigo, a una pieza de su juego macabro. Lo peor era que no podía resistirme. Cada vez que intentaba decir que no, algo dentro de mí se quebraba. Era como si mi voluntad estuviera atada a él. Lo soñaba constantemente, y en esos sueños aparecía vestido de blanco, rodeado de sombras que lo veneraban. Cuando despertaba sentía un vacío en el pecho, un hueco que solo se llenaba cuando lo volvía a ver. Hubo una noche en la que me pidió algo distinto. No quería sexo, no quería rituales. Me llevó a un terreno baldío, lejos de la ciudad, donde apenas se veían algunas luces lejanas. El viento helado silbaba entre los árboles, y el suelo estaba húmedo por la lluvia de la tarde. Llevaba consigo el mismo maletín negro, pero esta vez lo abrió frente a mí sin ocultar nada. Dentro había cuchillos, frascos con líquidos, fotografías y lo que parecía un corazón reseco. «Esta noche darás el siguiente paso», me dijo, mirándome con esa calma que me enloquecía. «¿Qué? ¿Qué quieres que haga?», pregunté con un hilo de voz. Sonrió y sacó una de las fotografías. Era una mujer joven, de cabello largo y oscuro. No la conocía, pero sus ojos me transmitieron un dolor inexplicable. «Ella me negó su devoción», dijo el pastor con voz grave. «Tú serás mis manos para liberarla». En ese instante sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. Liberarla. Yo sabía lo que significaba esa palabra en su boca.
Quise negarme, pero él tomó mi mano y me entregó el cuchillo. Al tocarlo, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y sentí que mis dedos se cerraban alrededor del mango sin que yo pudiera soltarlos. «Mira sus ojos», me susurró mientras acariciaba mi cuello. «¿Acaso no escuchas cómo clama por ser liberada?» Y entonces ocurrió lo peor. Escuché un llanto suave, como de mujer. No venía de ninguna parte, sino de la fotografía misma. Creí volverme loca. Solté un grito y dejé caer el cuchillo, pero él lo recogió con calma, me lo devolvió y repitió: «Eres parte de esto. No puedes huir». Mis piernas temblaban. Estuve a punto de clavarme el cuchillo a mí misma, con tal de escapar de esa pesadilla. Pero en ese momento la camioneta se iluminó con faros lejanos. Alguien más se acercaba. Gabriel guardó el maletín y me tomó del brazo con fuerza. «Todavía no», dijo mientras me empujaba de regreso al vehículo. Condujo en silencio, con el rostro serio, como si lo hubieran interrumpido en medio de algo sagrado. Yo lloraba sin poder detenerme. Tenía la sensación de que él ya no solo controlaba mis noches, sino también mis pensamientos. En los días siguientes, mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí peso, mi piel se volvió pálida, y en mis brazos aparecían mortones de origen desconocido. Mis compañeras en la calle comenzaron a mirarme con recelo. Una de ellas, llamada Maribel, me tomó del rostro una noche y me dijo: «Tú tienes la mirada de las que ya no vuelven». No entendí sus palabras hasta que ella misma desapareció días después. Nadie supo nada de ella, pero yo lo supe en cuanto vi su foto en el altar del pastor. Fue entonces que me atreví a seguirlo. Una madrugada lo vi salir de la iglesia que dirigía de día, vestido con su traje impecable, saludando a los feligreses como si fuera un santo. Esperé a que anocheciera y lo seguí discretamente. Tomó el camino hacia las afueras y se detuvo frente a una casa en ruinas, distinta a las que yo conocía. El lugar estaba rodeado de cruces torcidas y árboles sin hojas, como un cementerio olvidado. Me escondí detrás de unos matorrales y observé. Lo vi bajar del carro con una caja grande en las manos. Entró a la casa y por una rendija rota en la ventana pude ver lo que hacía. Encendió velas negras alrededor de un círculo pintado en el suelo y colocó la caja en el centro. La abrió y de dentro sacó lo que parecía un muñeco hecho de carne y huesos humanos. Mi estómago se revolvió. Comenzó a rezar en aquel idioma extraño, mientras el muñeco parecía moverse levemente, como si tuviera vida propia. Y entonces lo escuché. Mi nombre, susurrado desde dentro de la casa. No era su voz ni la de un hombre. Era la voz de una mujer, la misma que había llorado en la fotografía. Caí de rodillas, mareada, con las manos temblorosas. En ese instante entendí que el pastor no solo era un hombre de doble vida, era el puente entre los vivos y algo mucho peor. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Después de esa noche, desapareció de las calles, de la iglesia, de las casas donde hacía sus rituales. Nadie volvió a mencionarlo. La congregación decía que había viajado a otra ciudad, que Dios lo había llamado a nuevas misiones. Pero yo sabía la verdad, porque aún lo sueño. Lo veo en mis pesadillas, de pie frente a un altar, extendiendo sus manos hacia mí. A veces despierto con marcas nuevas en el cuerpo, a veces con la sensación de que alguien ha estado respirando en mi oído. Y siempre escucho esa frase, repetida como un eco en la oscuridad. Ahora estás unida a mí, quieras o no. No sé si algún día podré librarme de él. Quizás ya sea demasiado tarde. Quizás lo que me marcó aquella primera noche en la frente fue más que un simple símbolo. Tal vez no soy más que una extensión de su poder, otra de sus piezas en el tablero. Lo único que sé es que, aunque intente alejarme, aunque recé, aunque me esconda, siempre encuentro su mirada en las sombras.
Y temo que el día que deje de soñarlo, será porque me habrá alcanzado de verdad